Muy buen día tengan todos ustedes, queridos hermanos en Cristo, querida comunidad parroquial Señora de Bugambilias, querido rebañito digital. De verdad es un gusto el poder dirigirme nuevamente a ustedes a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios. Sobre todo para seguir aprovechando esta última parte, esta recta final, pudiéndolo decir así, de este tiempo de gracia cuaresmal. Por eso me invito a aprovechar estas semanas que nos quedan para entrar a contemplar, a meditar los misterios santos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que nos dan la misma vida de Dios. Un Dios que se nos da, un Dios que se entrega por amor. Por eso, en este día, martes 16 de marzo, les invito a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 5, de los versículos del 1 al 3 y del 5 al 16. Veamos qué enseñanza tan importante el Señor nos regala en este día. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí, tendido, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro había bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado, por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Al verlo ahí tendido, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿quieres curarte? Estimados hermanos, a la luz de la palabra de Dios, quiero aprovechar esta escena que el mismo Evangelio de San Juan nos describe para hacer esta reflexión. Dice nuestro Señor que se acercó al templo de Jerusalén, subió al templo de Jerusalén, y ahí está piscina llamada Betesda, que tenía 5 pórticos, y en ella yacían muchos enfermos, como dice el Evangelio. Yo quiero centrar la mirada en la actitud de nuestro Señor. Se acerca, ve, intuye, es intuitivo, es sensible al dolor, al sufrimiento del hombre, y más cuando él está ante la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Es nuestro Señor que se acerca. Por eso, al acercarse, le hace esta pregunta: ¿quieres curarte? ¿Deseas curarte? Pudiera pensar al leer este Evangelio
esta pregunta hecha de nuestro Señor a este enfermo pudiera parecer como algo obvio. Es lógico que la respuesta sería: sí quiero. Llevo 38 años aquí postrado. Y es que hemos de entender que esa piscina llamada Betesda, había la creencia que bajaba un ángel, movía las aguas, y aquel que llegaba primero a esas aguas quedaba sano, quedaba curado. Por eso el mismo enfermo le dice a nuestro Señor: pero no hay nadie que me acerque, que me meta a esa piscina cuando se agita el agua. Queridos hermanos, yo quiero hacer como una especie de alegoría, una analogía, una comparación, entendiendo que esa piscina de Betesda, de 5 pórticos, no es, pudiéndolo decir así, pudiéndolo interpretar así, queriéndolo entender así, son 5 pórticos de aquella piscina. Son las 5 llagas de nuestro Señor, que es un manantial de gracia, un manantial de vida. Es Jesucristo con sus 5 llagas, con su preciosa sangre que nos sana. 5 pórticos, 5 puertas, donde nos viene la salud, donde nos viene la salvación. Por eso hago la alusión para entender todavía más este evangelio y lo que estoy señalando. Esas 5 llagas que representarían esos 5 pórticos de esta piscina hacen muy bien referencia también a la lectura primera de la liturgia de este día de Ezequiel, que hace referencia a ese templo, donde desde su costado del templo va surgiendo ese manantial de agua, de ese torrente de agua, que a su paso va dando vida, va generando vida, va revitalizando, saneando, surgiendo la vida. Y dice el texto de Ezequiel que del costado del templo salía ese torrente, que iba creciendo, iba fecundando, iba sanando a su paso. Queridos hermanos, enfrente de mí, de ustedes, tengo la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De su costado herido. Él es el templo. Desde su costado, diría el mismo Evangelio de San Juan en capítulos posteriores, de la lanzada del soldado, brotó de su costado sangre y agua. De su costado herido. Es de ahí, de esta fuente, de donde surge el amor, la misericordia de Dios. Es de este costado, de este templo vivo, que es el mismo Señor Jesús. Es en este costado de nuestro Señor donde brotan la vida de Dios a través de la vida de la iglesia, en los sacramentos. Agua perfectamente prefigura el bautismo. La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la Eucaristía. De sus preciosas llagas que sanan por la misericordia en el sacramento de la confesión. De ahí brota y quiere que nuestra vida se vea saneada por los efectos del pecado. Pero como le dijo aquel enfermo, nos dice también a nosotros: si tú quieres curarte, no solo soy una piscina, sino soy un manantial.
¿Quieres curarte? ¿Quieres saciar esa sed, esa hambre? ¿Quieres sanear tu vida de los efectos del pecado? ¿Quieres curarte? Aquí están los manantiales de vida en la vida de los sacramentos. Por eso, aquel hombre le dijo, ¿quieres curarte? Hoy a nosotros también nos dice y nos hace la misma pregunta. ¿Quieres curarte? Están los sacramentos, frecuéntalos. Ahí encontrarás ese manantial de fuente de agua viva. Pero a veces nuestro querer no acepta el querer y la voluntad divina. Por eso traigo a colación esta reflexión de San Francisco de Sales. Ese amor del hombre es tan pequeño e imperfecto hacia el cual tienden los impulsos de su propia naturaleza. No es más que un querer sin querer, un querer que querría pero no quiere, un querer estéril que no produce efectos, un querer paralítico que ve la piscina saludable del santo amor, pero que no tiene la fuerza necesaria para lanzarse a ella. ¿Quieres curarte? Es decir, ¿quieres lanzarte a esa piscina? No de 5 pórticos, sino las 5 llagas de nuestro Señor, de donde brota su mismo amor, su misma gracia. De ese costado herido donde brotan los sacramentos de la Iglesia y en especial la confesión. Fruto de ese amor, el bautismo representado en esa agua, la sangre, la misma Eucaristía. ¿Quieres curarte? ¿Queremos nosotros la salvación, sanar nuestra vida? ¿Queremos realmente? Acerquémonos a los sacramentos, especialmente en estos días de gracia cuaresmal. No tenemos una piscina, tenemos un manantial, no de 5 pórticos, sino de las 5 llagas de nuestro Señor Jesucristo, el templo vivo de donde su costado brota la misma vida de Dios, la vida de la Iglesia en los sacramentos. Aprovechemos y aceptemos esta invitación. ¿Quieres curarte? Sí, Señor, pero acércame y que mi querer sea tu querer a este manantial, a este templo donde brotan las gracias y bendiciones. Reciban la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes y sus familias.